días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Roberto. Buenas. Bueno, falta menos, ¿no? Faltan 3 semanas para las elecciones y están pasando varias cosas, Corridas de nafta, como las corridas de dólar, mucho ruido anunciando fraude, igual que Bolsonaro y Trump, y una presentación de la nueva coalición que deja muchas dudas. Ayer, en la noche de La Nación Más, recordemos que La Nación Más fue Fontevecchia quien dijo ya hace un par de años que era de Macri, después lo dijo La Nata y finalmente Esmeralda Mitre, que es parte del grupo, dijo que en realidad Macri había alquilado el canal, alquilado las instalaciones y que había puesto él sus periodistas, sus productores, que por lo tanto era su programación. La verdad es que ver las notas que le hacen a Milei ya es casi un deporte nacional. Todos nos prendemos y comentamos por Twitter. Le cuesta cada vez más, indudablemente las elecciones fueron un problema para su estabilidad emocional. Entonces lo que hizo Macri fue planear un domingo en La Nación Más, en donde Majul, su empleado más experimentado, no digo la palabra empleado de manera peyorativa, que Majul no necesita que yo hable de manera peyorativa de él, sino porque, bueno, porque le paga el sueldo, porque es el dueño del canal, eligió de los más cercanos que hay a Macri, que son Viale y Majul, eligió al más experimentado para que le haga una nota a Milei y Milei salga bien, pero por las dudas la hizo grabar, no fue en vivo. Le quiero explicar al público qué diferencia hay entre una nota grabada y una nota en vivo. Si la nota grabada sale tal como fue hecha, ninguna. Ahora, ¿vos te das cuenta si la nota sale tal como fue hecha o fue editada? Claro que no. No te das cuenta. En la mayoría de los casos, incluso por una cuestión de tiempo, para adaptarlo al segmento que va a haber, son editadas. Después hay que ver si vos la editás con buena leche o con mala leche. Uno tiende a pensar que ya que Macri puso su canal y su mejor periodista para hacer esa nota, editaron lo mejor que pudo hacer Milei en una entrevista, dado el estado emocional actual. Así y todo, se pareció mucho a una escena de Esperando la carroza. ¿Sí? Era muy fuerte. Los pases de Majul diciendo no es cierto que vos no estás de acuerdo con la venta de órganos. Era sinceramente gracioso. La gente se lo toma en chiste, en las redes. Pero hay algo más importante que la anécdota de la parte humorística de todo este segmento temporal y emocional de Milei, que es cuáles son las bases de esta alianza, de esta coalición. ¿Cómo se negoció esa noche? Primero, me enteré ahora que además de que los llamó a todos por sorpresa, que cuando iban llegando los invitados del PRO se encontraban con Milei sorprendidos, a la otra mañana hubo una reunión en donde ya estaban Larreta y Vidal, y Macri no lo contaba lo que había pasado. Hasta que Jorge Macri dijo, che, a mí me llegaron varios mensajes de que anoche hubo una reunión con Milei. ¿Es cierto? Y ahí recién Macri reconoció que era cierto. Se lo reconoció a su primo, a Jorge Macri. Ahora, ¿qué se habló? ¿Qué se pactó? ¿Cuáles son las condiciones que se negociaron? Bueno, hay dos versiones distintas. La de Milei y la de Macri. Vamos a escuchar las dos. Escuchemos a Milei. Eliminar la coparticipación, mantener la prohibición de ventas de armas, mantener prohibición de ventas de órganos, defensa de la diversidad lesbiana, LGBT, respeto a la libertad de expresión. Después me gustaría hablar sobre la libertad de expresión. No romper las relaciones con China, Rusia y Brasil. Creo que quedan 3 más. Pero yo quiero preguntarte, con el fondo de esta... ¿Puedo hacer un punto? Sí, cómo no. Nosotros, en la reunión donde con la señora Bullrich, con la coordinación del presidente Macri, nosotros hicimos un pedido de disculpas mutua. Lo que quiero que quede claro es que a mí no me condicionaron nada. Es decir, esto en realidad tiene que ver con los puntos bases que defiende Juntos por el Cambio y que va a ponerlo en la agenda como límite, pero a mí no me condicionaron nada, a mí no me condicionaron en ningún momento. Y yo te digo, en el 90% de la cosa estamos de acuerdo. Claro. Entonces, hay una palabra que es política y humana, la palabra moderación. Milei dice, a mí no me condicionaron nada. Lo leo, estoy de acuerdo. Es muy interesante que Macri le ponga en su canal cuáles son las condiciones. Ahora, Milei ya ha repetido en más de una oportunidad
que eso no existió, que en la reunión no le pusieron esos puntos. Es muy importante porque estamos hablando de si esta coalición se puso de acuerdo en que no van a vender órganos, se puso de acuerdo en que no van a vender armas, ¿o no? ¿O eso no se habló? ¿Se puso de acuerdo en que la salud va a ser pública, que la educación va a ser pública, o no? Milei dice que no. Ahora, ayer a la noche también, Macri, con la nata, ¿qué dijo? A ver. Los tipos que acompañan a Milei son más parecidos a los copitos que a un grupo de políticos. Entonces, pregunta, ¿podés tener confianza en esa gente? De vuelta. Primero, la reunión que tuvimos, que fue mi segunda reunión física con él. Después he tenido varias conversaciones telefónicas a lo largo de estos 2 años. Fue una muy buena reunión. Él estuvo con una enorme apertura. Patricia le llevó las cosas que le incomodaban. Está en los diarios, la lista. Él dijo, yo puedo convivir con esto y podemos acordar. Bueno, y ahí Macri dice que sí, que le leyeron las condiciones y Milei dijo que sí, que podían acordar. Es decir, hay 2 versiones distintas de quienes hicieron esto. Esto no lo hizo Patricia Burri, hicieron Macri y Milei. Por lo tanto, no sabemos cuáles son las bases de la coalición. Hay varios temas hoy, como les decía, pero me gustaría pasar después de esto a algo que está ocurriendo con mucha gravedad, que son de parte de algunos periodistas que trabajan en el canal de Mauricio Macri y de algunos políticos que están denunciando un posible fraude. Lo digo porque recordemos lo que pasó en el Capitolio con Trump, recordemos lo que pasó con Bolsonaro, cuando 4 o 5 mil locos, que están todos presos, hay que decirlo, salieron a denunciar fraude, y da toda la impresión, yo creo que ni siquiera hay que tener mucha imaginación, de que están preparando el terreno para que eso ocurra. Y lo estábamos hablando hace un rato con Adrián Murán. ¿Qué tal? Buen día, ahora nuevamente formalmente. Sí, como todo en política hay apuestas de máxima y de mínima. El primer paso de esta estrategia no llega al final del camino, que es la denuncia de fraude, sino lograr una cantidad importante de fiscales, cosa que Milei no tuvo en la general, y a lo cual le adjudican parte del resultado. Es decir, hay que ver la evaluación que hace Milei o que hace Macri de la elección que tuvo Milei para ver qué anticuerpos se están preparando. Bueno, uno de los anticuerpos es empezar a menear el fraude. Al final del camino coincido, pues aparte los personajes son los mismos. Fernando Cerimedo, que es el estratega digital de Milei, en su momento estuvo acusado y procesado en Brasil por haber agitado esa asonada a pocas horas después, a pocas horas de asumido Lula. Es decir que bueno, la presencia de los Bolsonaro, particularmente de Eduardo, del hijo de Bolsonaro, es permanente y muy activa la campaña de Milei. O sea que hay muchos vasos comunicantes entre una estrategia y la otra. Y los vínculos de Macri con Trump también son muy evidentes. Y la estrategia de Trump en su momento de agitar el fraude también. Ahora, esto no significa ni que haya fraude necesariamente. De hecho, yo hablé ayer con gente de la Cámara Electoral para ver si había habido alguna denuncia de fraude. Y no hubo. No hay ninguna denuncia de irregularidad. No hay. O sea, el ámbito donde tiene que haber denuncias de irregularidades compatibles con posibles casos de fraude es la... Digo esto porque ayer, ustedes mencionaban el tema de La Nación Más, se difundieron 1 millar de actas supuestamente fraguadas. De telegramas. O de telegramas. De telegramas, no es un detalle menor, bueno, porque el telegrama es un documento para el conteo provisorio, claro, no para el conteo definitivo. Lo que denunciaban, entre comillas, es que se fraguaba el telegrama respecto a las actas, que ahí se borraban el tema es que en el recuento de... definitivo, cuando aparece una diferencia, se abre la urna. Digo, no hay... Bueno, el telegrama deja de tener valor. Por eso el tema de los fiscales. Ahora... Perdón, y cuando les preguntan por qué no hacen las denuncias, muchas veces utilizan la palabra microfraude. Dices que por ahora estamos viendo microfraudes, como que todavía no tiene una entidad para hacer una denuncia. Eso que se denunció en la tele no existe como denuncia judicial. No. Es la creación de un clima. Es la creación de un clima. Primer paso de ese clima, insisto, es el tema de colectar la mayor cantidad de fiscales, cosa que no tiene fácil Milei, ni siquiera con la asistencia de Macri. Ni siquiera con la asistencia de Macri, porque Juntos por el Cambio está implosionado. Entonces hay que ver cuántos fiscales moviliza. Uno imagina que un hombre que llegó al 40% de los votos hace mucho tiempo, pero que llegó a ese volumen de votos debe tener cantidad importante de fiscales, pero habrá que ver. ¿Quiénes están agitando el fraude? ¿Quiénes salieron a agitar esta estrategia? Vamos a verlos. Uno de ellos, lo mencionábamos recién, es Majul,
que es, creo yo, de los comunicadores más activos en la campaña de Milei y más disciplinados con la estrategia de Macri, que tiene una larguísima relación incluso económica con el macrismo, digo económica por ese dispositivo que se había armado en la zona de Chacarita, en el barrio porteño de Chacarita, que en su momento contó con una asistencia muy importante del gobierno de la ciudad y desde entonces es un vínculo muy fluido, porque fluye. Es un florentino, Murano. No, digo, Tanto que a veces es un dato que añade a otros datos. Está muy bien, ¿no? es grimista. ¿Lo tenemos a Majul? Por supuesto, lo escuchamos. Cada vez parece más claro, hablando de trampas y trampitas, que durante el conteo de votos de la elección del domingo pasado se produjeron microfraudes, como comentó Luis Gasulla. Pequeñas grandes trampas que pudieron haber afectado y mucho el resultado de la elección. Bueno, pequeños grandes que Guarda, que yo no sabía que tiene como base a Luis Gasulla. Ahora lo tenemos más en serio. Bueno, es este millar de actas que bien explicaba Nico, no tienen validez para el conteo definitivo, pero sí para el conteo provisorio. Pero es muy fuerte que un domingo a la noche, Luis Majul, una de las figuras de La Nación Más, tire una cosa como esta, ¿no? Sí. Bueno, en la misma línea habló Florencia Arieto, que tiene un devenir también muy particular en la política, que arrancó en el kirchnerismo. Es un florentino. Es una maravilla. Tiene un devenir muy particular, arrancó en el Pero kirchnerismo. sí, estamos disfrutando. Iba a 678, yo me acuerdo. Estamos disfrutando, claro. Murano. Bueno, Sí. y ahora denuncia también microfraudes. Iba a 678. Bueno, es lo mismo que hicieron en el conurbano. Vamos, lo viven haciendo. ¿O vos te pensás que los 10 puntos de diferencia, de dónde los sacaron? Ahora, la cuestión es que acá los fiscales electorales tienen que hacer un análisis de todas las actas, de toda la documentación y emitir un dictamen que lo tiene que resolver después la justicia electoral. Bueno, ahí estaba Florencia Arieto. Tuvo una escala de 678 acá por el masismo cuando más estaba fuera del Frente de Todos, por el Frente Renovador en el 17. Bueno. Entre otras. No me tiran la lengua que después me retan. Bueno, vamos a verlo a Gasulla, justamente, que recién lo refería Roberto como el difusor del origen de la estrategia. El origen se monta en esto que bien explicaba Nico, que son actas que después traducidas en el lenguaje de telegramas, que es lo que va al conteo provisorio, aparentemente, según lo que se dijo ayer en la tele, le faltan votos a Milei. Llegó la caballería, además de Majul, de Gasulla y demás, y es llamativo porque ayer se sumó a través de sus redes a la denuncia de fraude Babi Echecopar. No, pero si Babi Echecopar es compañero. Había dicho que iba a votar a Massa en el balotaje. Se me cae un ídolo. Míralo. A ver. Míralo. Ante la corrupción denunciada en un país democrático, tendríamos que pedir todos la nulidad de las elecciones y llamar urgente a nuevas, bien fiscalizadas y transparentes, ya que a esta altura la duda de fraude nos pone a todos los argentinos en una situación de depresión, pesadumbre e incredulidad en el sistema. Todo lo que pasa es muy sucio y me da vergüenza y asco. No merecemos esto a 40 años de democracia. Yo no quiero ser Venezuela. Bueno, ahí hay un punto. Hay un sketch de Ginsburg con dos periodistas que le van cayendo los sobres hasta que lo convencen. Todo el fin de semana estuvieron, que yo creo que hasta ahora no se había hecho tanto eje, de vuelta con la idea de no ser Venezuela. Bueno, eso iba, con el combustible, con el todo. tema del combustible y con esto que se mencionó, el tema ¿Pero de cuándo Venezuela. hubo fraude en Venezuela? Bueno, hubo denuncia de fraude. Bueno, hubo inhabilitaciones de partidos. Iba Carter a auditarla. Pero más allá de eso, me parece que lo interesante es el regreso a algunos hits del macrismo electorales del macrismo del año 2015. Metieron Venezuela con el tema de la nafta, los combustibles. Por eso, tuvieron todo el fin de semana con eso. La dilución de Milei es total, digamos, la dilución de la narrativa. De la narrativa. De Ya Milei no queda nada. es total. Están usando la narrativa del de Juntos por el Cambio, que además perdió. Sí, ganó en el 2015, pero pasaron muchos años desde entonces, y ahora, ante este escenario que es muy adverso, buscan esos hits. El tema de Venezuela es interesante porque se supone que también es una rayadita a Massa, porque Massa en su momento formaba parte de ese dispositivo que ponía a Venezuela como un ejemplo negativo de todo. Claro. Pero no es tan sofisticado. Yo ayer lo pensé. ¿Viste? Hay que tratar de pensar oblicuo siempre este tipo de cosas porque los políticos en general, los profesionales piensan y actúan oblicuo. Pero no es tan sofisticado. Es simplemente volver a aquel hit original a ver si funciona. Sí, con
los delirios de Milei, porque ayer decía Venezuela regalaba la nafta, entonces por eso hoy no tiene nafta. Acabamos de escuchar hace 3 semanas que Estados Unidos levantó las sanciones para que explote la nafta de Chevron. O sea, Chevron todavía una empresa petrolera de Estados Unidos está ahí. Si no hay petróleo, ¿para qué está ahí? Y nunca regaló la nafta, además. No, la vendía muy barata. Ahora en un rato le ponemos un ojo también a toda la operación que se hizo sobre la nafta este fin de semana. Quería, Adri, antes de que sigas, volver un poco sobre el tema de lo que fueron los antecedentes de la toma del Capitolio y del 8 de enero en Brasilia, que durante la semana a lo mejor hasta podemos meternos más de lleno y demás, porque va a ser una cuestión. Estamos hablando de episodios que dejaron muertos, en el caso de Estados Unidos. Está muy bien. Que dejaron decenas o cientos de heridos en ambos casos. Muchísima gente presa, y que luego en los juicios, cuando tuvieron que afrontar las responsabilidades, y en esto es muy llamativa la similaritud entre los dos casos, similaritud, no sé si existe la palabra. Similitud. Que dicen, nos trajeron engañados. Mucha gente que hoy está presa por el ataque al Capitolio y que está presa por el asalto a Brasilia, dijo en los testimonios, eso obviamente no los exculpa y están presos igual, que los llevaron engañados. Bueno, ojo, porque acá están tratando de generar un clima para engañar a la gente para que haga eso. Bueno, ¿Qué pasó Jonathan Viale también, no sé si lo, Jonathan Viale, si lo tenemos, en la misma línea. Dijo lo mismo, tuiteó y habló sobre el tema. Búsquenlo tranquilos. Bueno, les decía, esto que dice Nico es muy importante, pero se produjo en 2 escenarios con un resultado muy finito. Muy finito, de muy poca diferencia entre uno y otro. Vengo de este lado del Río Bravo porque es importante que... Yo creo que ese es otro punto que hay que decir. Se está especulando con que Massa va a ganar por paliza. Y yo la verdad no creo que eso sea así. Yo creo que el resultado es muy factible que sea muy ajustado. Y en ese caso, la aventura de denunciar fraude puede ocurrir. Bueno, a ese punto voy. Vamos a verlo a Viale ahora y después... Vengo de este lado de Río Bravo porque es lo más importante, me parece, el fin de semana desde el punto de vista de la estrategia electoral, lo que se está hablando de este lado de Río Bravo respecto a el proceso electoral, donde no están tan tranquilos como muchas personas se manifiestan. Bueno, guarda con lo de las naftas. Y guarda con pero lo vemos a ver, le cerramos el capítulo fraude, ¿les parece? Dale. Ahí va. Ay, no, es un tuit, perdón, ahí está. Es un tuit donde señala a Gasulla. Atención grave, dice Viale, atención grave. Y bueno, replica el tuit. Recordémosle a la gente lo que dijo en La Nación Más trabajan servicios de inteligencia. Gasulla es uno. A mí me pasa que cada vez que he comprado una propiedad, al rato Gasulla publica, no sé de dónde saca mis escrituras. Publica la que compro, no la que vendo. Viste que vos vas y vendés una casa y con esa guita compras otra. Nunca publica la que vendo, cosa que parece que... Pero es un servicio. El abogado de Feynman, no me acuerdo el nombre, que está sentado al lado, hace judiciales, es un servicio. Hay gente que sale de la CIDE, hace su horario y después va y labura. No es joda tener servicios laburando para vos. Entonces, él publica esas cosas y Jonathan Viale se apoya. Jonathan Viale y Majul son los dos hombres más cercanos a Mauricio Macri. Feynman es muy cercano a Mauricio Macri, pero viste que te corcovea un poco, ¿no? Te la complica. Está en el camino a Yao Yao. Tiene otro juego. Claro. Camino de Yao Yao. Vos te lo perdiste eso. El viernes hablamos del periodismo Yao Yao. Bueno, de este lado de Río Bravo. El día que pierda la escritura lo llamo a Gasulla. ¿Te acordás esa que publicaste? ¿Te acordás esa? Mi escribano no la tiene. Yo no la encuentro en la mesa de luz, no está. Que tiene el original. ¿Me das, Gasulla, la escritura? Bueno, ¿qué está pasando? Hay una sensación de triunfo asegurado que preocupa a Massa, preocupa al comité de campaña y también preocupa a Cristina. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el partido se juega hasta el final. Porque claramente el ingreso de Macri a la campaña de Milei le da opciones electorales que Milei no tenía, no solamente de fiscalización, que es lo que se está construyendo como primera parada en este camino a una eventualidad. Y van a mejorar la narrativa en los días que quedan, se van a ir acomodando. Lo van a ir ordenando más a Milei. No se va a organizar más desde la locura, sino desde la maldad. Y aparte otra cosa, están trabajando lo que se trabaja para un balotaje, que es el voto anti. Si vos ves toda la narrativa del fin de semana, tanto de Macri, que está hablando hace un ratito, habló de vuelta, todo el discurso de Macri, y si Milei, que tiene muchas dificultades de aprendizaje, realmente tiene muchas dificultades, no entiende la diferencia entre Alem y Alvear todavía. Claro. O sea, sigue hablando de Alem como liberal, cuando se quiere referir a Alvear, tiene problemas
de incorporación de contenido serio. Yo digo, el antiperonismo es más grande que el peronismo, tiene más votos que el peronismo, lo que tenés que hacer es unirlo. Yo diría que si Milei se queda callado en las próximas 3 semanas, en una de esas se une. No lo descarto. Todos los que quieren que no gane el peronismo podrían unirse si él no hace más boludeces. Esa fue la idea de Macri en una de las entrevistas ayer. Dijo, lo que hubo en octubre fue una interna de las propuestas del cambio. Y hubo 3, inclusive le incluyó a Schiaretti. Claro. Dijo, bueno, el interna la ganó Milei. Entonces ahora todos tenemos que acompañar a Milei. Una lógica muy simple. Ese es el punto. Como la elección, en el balotaje se vota contra, no se vota a favor, porque el voto a favor ya se hizo en la primera vuelta. Claro. Lo que estás trabajando Macri, y no descarto la eventualidad de que a Milei efectivamente lo corran de la campaña definitivamente, digamos, que no dé más entrevistas, porque realmente tiene dificultades. Hay un debate en el medio, ¿eh? Y en el medio de un debate al cual Milei tiene que ir, no puede faltar. Puede faltar una multa de enguita. Puede faltar. Pero bueno, sería un papelón. Sería un papelón. Igual tienen que evaluar qué sería más papelón. También. Yo evaluaría, si no lo veo preparado, yo si fuese asesor de Milei, si no lo veo preparado, evaluaría qué es más riesgoso. Así es. Pero bueno, lo cierto es que es el voto en contra. Ahora, el voto en contra Massa está relativamente fácil de estructurar. Porque gestión es el ministro de Economía. Los resultados de la gestión de Alberto Fernández ya los conocemos, los vivimos, los sufrimos, así que no hay mucho misterio en cuál sería esa narrativa. Massa empieza a trabajar este fin de semana 2 caminos. El de consolidar un voto por fuera de la coalición de Unión por la Patria. Ayer le recitó el preámbulo de la Constitución, que era lo que hacía Alfonsín. Se lo acordó bastante bien, ¿eh? No es fácil, se lo acordó bastante bien, le salió parecido. Después lo vamos a ver. Lo hizo bien. Por un lado, entonces, consolidar, abrir el volumen de votantes por ese lado y empezar a estructurar el plebiscito a Milei. O sea, plebiscitar a Milei. No me plebisciten a mí, plebisciten el futuro, que es él. Exactamente. Bueno, está bien. ¿Quién salió en la misma idea? Es muy hábil. ¿Quién salió en la misma idea? Cristina. ¿Por qué es un dato importante? Porque Cristina hasta acá nunca pidió el voto para Massa. Es la primera vez que lo hace. Es la primera vez que lo hace y lo hace en un ámbito militante. Si quieren lo vemos. Saludo a los compañeros y compañeras que de las 23 provincias argentinas más Ciudad de Buenos Aires se encuentran hoy, sábado, reunidos en las facultades Actas en Ciudad Universitaria. Bueno, huelga, ¿no? Huelga decir el momento tan especial que estamos viviendo quienes militamos en política en el campo nacional, popular y democrático desde muy, pero muy, muy jóvenes. Y sé el compromiso de todos y de todas y de cada uno y cada una de ustedes, que no es solo un compromiso político, sino esencialmente un compromiso de vida, como siempre lo hemos tenido. Por eso, este es un saludo especial para que de acá al 19 pongamos todo, pero todo el esfuerzo personal en la militancia social para el triunfo de Unión por la Patria. Estoy segura de que lo van a hacer, porque estoy también absolutamente convencida de que aman profundamente a la patria y al pueblo y a la nación. Que bueno, todos juntos son lo mismo. Abrazo enorme para Juan y para todos los compañeros y compañeras del Frente Patria Grande. Bueno, para cerrar, el abrazo a Juan era Juan Grabois, era un acto de la militancia de Juan Grabois, un acto del espacio político de Juan Grabois. Y si bien no lo menciona Massa, es lo más cerca de la campaña que estuvo Cristina. Sí. Lo más cerca de la campaña que estuvo Cristina en todo este tiempo, llamando a votar y sobre todo a militar. ¿Por qué? Y este es el dato para mí relevante el fin de semana. Hay temor por el tema participación. Si hay... relajarte lleva a no participar. Exactamente. Y hago rápido una cuenta que deriva del proceso entre las PASO y las generales. Entre las PASO y las generales se sumaron 2.900.000 electores. Esa diferencia entre el 69 y el 74%. Esos 2.900.000 electores fueron en su totalidad prácticamente captados por Sergio Massa. El volumen que creció Massa estuvo por encima de esos 2.900.000, pero muy apalancado por los que se incorporaron a votar. ¿Y por qué muchos se incorporaron a votar? En rechazo a Milei.
Claro. La última semana de campaña, con el tema de los boletos, el costo del boleto, donde se visualizó el riesgo Milei para el bolsillo, para la vida cotidiana. El riesgo Milei, que estuvo muy presente en el último tramo de la campaña, empujó a muchas personas a participar. Claro. Si se diluye el riesgo Milei, por eso se va a trabajar el plebiscito a Milei, si se diluye el riesgo a Milei, el temor es que haya muchas personas que otra vez no vayan a votar, que consideren que el partido ya está ganado. La verdad es que si uno saca una cuenta, decís, bueno, Bullrich sacó 24 puntos. Muy antikirchneristas y muy antikirchneristas duros, no lo de la reta, ¿no? Antikirchneristas duros para votarla a ella. 3/3 deberían ir, 3/4 deberían ir para ella. Puede perder 1/4. Más de 1/4 de gente que votó a Juntos por el Cambio va a votar a Massa, que se van a pasar los próximos 20 días diciendo que Massa es kirchnerista. Bueno, el tema es que ahora, si vos le sumás 3/4, le está sumando 18 puntos a los 30 que sacó. Está en 48. Pero está nada de ganar. En volumen neto, Roberto. Macri, la cuenta de gas es que necesita 5 millones de votos. Sí. 3/4 son 3,5 millones. Menos. 4 millones de votos. Le falta 1. Sí. Bueno, ese millón de votos, Macri lo tiene que ir a buscar fuera de la cuenta que ya suman Milei más Bullrich. Por eso también necesita que haya participación, pero una participación activa contra Massa. Claro. Esa es la estrategia de Macri. Está bastante nítida. La estrategia de Macri está bastante nítida. Voto contra Massa, sumar ese millón y consolidar los 4 que tuvo Bullrich más los que tuvo Milei. Claro. Es la estrategia que asume que a Milei no se le va ni un solo voto por el desembarco de Macri en la campaña. Que no se le van votos porque se supone que todos van a estar contra y te sumo otra cosa. Unión por la Patria no está libre de internas en este momento. Sigue habiendo muchas internas. No todo el mundo festejó. Había gente el día del búnker que Massa ganó por 7 puntos que estaba de muy mal humor. Estaba muy mal. Es decir, no todo el mundo festejó. Bueno. Y esa gente es la que quiere apropiarse del triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, decir el jefe de la provincia soy yo. Es decir, Cristina Kirchner está actuando de esta manera. No todos están actuando de la misma manera. Y eso puede ser un problema. Massa el domingo, en la reunión con gobernadores ahí en la Asunción de Jaldo, les volvió a recordar que en La Paso se habían dormido la siesta, entre comillas, porque nadie durmió la siesta. Sí, cada uno jugó para un lugar distinto. Cada cual jugó su juego en La Paso. Muchos jugaron incluso en favor de Milei, cortando boletas, haciendo delivery. Y la consecuencia fue que Milei ganó La Paso, es decir, fue el más votado en La Paso. Se revirtió toda la logística y toda la lógica del funcionamiento del aparato electoral del Partido Justicialista, particularmente del Partido Justicialista, pero del peronismo en su conjunto. Y el resultado fue distinto. Bueno, ahora nadie se juega más que la presidencial. Claro. Ya no hay otra competencia más que la presidencial. Claro. Y todos quieren que Massa gane. Juega ese detalle que vos mencionás. Todos quieren que Massa gane. Porque hay gente que ya está pensando en elecciones de 2 años, de 4 años en adelante. Donde posicionarse como oposición te puede permitir, como líder de una oposición te puede permitir tener mejor performance. Hay proyectos personales que juegan. Y también hay cosas que no se entienden. Todavía no se definieron por el feriado posterior al día de las elecciones. Sí, bueno, es que hay 2 versiones de lo que pasa. Yo metería en esto la corrida de la nafta, que ya se la paso a Nicolantos. Doy una opinión de tipo que se mete en el negocio de la energía de vez en cuando para entenderlo. Primero es que se parece al tema de los bancos, mira, por varias cosas. Primero, los bancos no tienen toda la plata que vos ponés porque la prestan. Cuando se arma una corrida, cuando se dicen vayamos todos a buscar la plata, no alcanza para todos, porque la plata se presta, para eso se usa. ¿Qué pasa con el combustible? Las estaciones de servicio no tienen tanques, ¿sí?, para guardar nafta, para que todos vayamos hoy a llenar el tanque. Las refinerías no tienen la cantidad suficiente para abastecerlo. Esto es básico y pasa siempre. En este momento se está sembrando la cosecha gruesa, la que se va a cosechar en abril, mayo. El 40% de lo que se consume en combustible lo consume el campo. El campo, que siempre juega para Juntos por el Cambio, además de consumir mucho, en este momento está acumulando. Porque los grandes productores agropecuarios tienen a dónde acumular. ¿Por qué? Porque comprar combustible en Argentina es como comprar dólar oficial. El combustible está a precio de dólar oficial. Entonces, mirá lo que hace el campo. En cualquier lugar del mundo las petroleras son más
potentes, tiene más poder que el campo. Acá no. El campo no te liquida granos, es decir, no te da dólares, pero te saca dólares acaparando combustible. Todo esto sobre finas hierbas, digo, ¿no? Sobre la faltante de dólares que tiene la economía argentina, desde luego. Y te voy a decir una cosa más. Las privadas, las petroleras privadas, le cargan todo el problema a YPF. Porque la empresa que se preocupa por abastecer y hace todo lo necesario por abastecer es YPF. Ahora, cuando las privadas se quieren correr, una de las cosas que hacen es subir los precios. Entonces mandan a la gente a la YPF, porque si a vos te cobran 100 pesos más el litro, vos terminás. Entonces le demandás más a YPF. ¿Sí? En el medio está la conspiración. Yo, cada vez que el campo genera algo así, y yo no puedo dejar de recordar la relación entre el campo y Macri. Claro. ¿No? Entonces, si el campo hace faltar combustible y después los medios de Macri le dicen a la gente que vaya a cargar nafta, luego falta nafta. Agitan. Claro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, plantearon movilizaciones en distintos lugares del país. Mínimas. Sí. Escuálidas. Sí, Pero, pero no es un tema menor, porque la clase media es muy sensible a la falta de nafta. Sí. Bueno, Macri actúa como vigorizante de la campaña de Milei. Lo que le faltaba a Milei, me parece que Macri... Es muy de Macri esta jugada. Ahí, antes de agregar algunos detalles más al escenario que planteaste vos recién, que es bastante completo, quería sumar un detalle que lo mencioné yo ayer en el panorama, en el Destape Web, pero si uno iba a leer, por ejemplo, a Jorge Liotti en La Nación o a Totó Ibáñez en El Diario, podía entre líneas ir viéndose lo mismo, que es ¿cuán sólido es el pacto entre Milei y Macri? Porque no es un pacto férreo. Los dos esperan de ese pacto algo que por ahora no están consiguiendo y hay que ver cuánto puede durar si efectivamente los dos se dan cuenta de que ese pacto no les va a dar lo que querían. Es muy buen punto, Pero porque hay gente de Juntos por el Cambio que todavía no dice de qué lado está, porque piensa que se puede romper y hasta piensa que Milei se puede bajar. Bueno, por eso mencionaba lo de Liotti ayer, lo de Ibáñez y demás. Pero volvamos a la nafta. Tendremos toda la semana para hablar de Milei y de Macri y creo que es un tema que va a durar. Todo esto parte de un contexto en el cual los dólares están justos. Esto es una realidad que todos conocemos. Claro. Entonces, a eso hace que en otra situación podría haber un colchón de combustible, digamos, de compra de combustible para no estar tan fino con las importaciones, que no está. Ese es el principio de esta situación. A eso además se sumó que la semana pasada 2 de las refinerías que trabajan en la Argentina tuvieron frenos planificados que tienen que ver con reparaciones, que tienen que ver con mantenimiento y que en una situación normal no hubieran afectado el buen desempeño o la distribución de combustibles, pero son factores que se van sumando. A eso se le sumó un aumento de la demanda, que tuvo que ver con el comienzo de la siembra gruesa, como vos bien decías también, y a 2 fines de semana que tuvieron picos de demanda. El de hace 2 semanas por el fin de semana largo récord en turismo. Y el de hace una semana, que fue el fin de semana previo a las elecciones, donde todo el mundo anticipó consumos. Y así como algunos iban al supermercado a comprar aceite o papel higiénico, otros que quizás tenían medio tanque, un tercio de tanque, y en situaciones normales no lo hubieran llenado, fueron a llenar pensando que el lunes o el martes después de las elecciones podía subir la nafta. Esto generó en el interior del país, no en el AMBA, que hubiera cierto nivel de desabastecimiento en algunas estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque parte del campo que no obtenía en el mayorista combustible que vos decías iba a la estación de servicio a buscar nafta para los tractores, que consumen muchísimo más que cualquier auto y demás. Ese desabastecimiento que fue real, aunque se podría haber resuelto más o menos raro, generó filas en las rutas y con las imágenes de esas filas, La Nación Más el viernes a la tarde empezó a operar con que iba a faltar nafta en la ciudad de Buenos Aires y generó esta corrida que, como vos bien decís, si va todo el mundo al mismo tiempo a la estación de servicio, en algún momento se acaba. Y aunque había camiones reabasteciendo las estaciones de servicio, lo que se veía eran estaciones con filas largas y estaciones donde había un cartelito de no hay. Aunque quizás 3 horas más tarde ese cartelito se levantaba y volvía a ver. Sobre esta corrida se montó además la especulación de las empresas que querían aumentar el precio y la participación de sectores cercanos a Javier Milei que tienen representación en la Cámara
de estacionistas de servicio y demás, y que también están obviamente jugando ese juego. Un ejemplo, por ejemplo, ayer domingo a la mañana en la ciudad de Buenos Aires la situación estaba normalizada. A las 7 de la tarde otra vez faltaba nafta en casi todas las estaciones. ¿Por qué? Porque en el medio de esta corrida la gente veía nafta y se tiraba. Claro. Y lo otro, el último factor que agrego, es que anoche en el conurbano, sobre todo, aparecían estaciones que por la suya levantaban el precio de la nafta un 40 o un 60%. Sí, claro, lo cual significa que no es que no tenían nafta, sino que no querían venderla al precio que estaba. ¿Puedo aplicar el seamos buenos entre nosotros? Ya que, porque falta un detalle acá, que hay una brecha entre el barril criollo y el barril exportado que ha estimulado un negocio, un rulo petrolero, que también está en la base del problema. Te diría que si uno sigue con atención las palabras de Flavia Rollón y de Sergio Massa, casi que te diría que el problema está ahí. A eso iba. En esa brecha de precio internacional. Bueno, prefieren venderlo afuera pero vos sabés que las refinerías privadas en Argentina, el 80% del combustible lo refinan acá. E importan en estas épocas que se le exige mucho el 20%. En ese 20% empatan o pierden un poquito. Si ellos pueden lograr no importarlo, suben el precio y que venda YPF y que se arregle YPF, ganan más. No es que pierden, ganan más. Lo que hizo Massa el otro día es, como ustedes que venden combustible son los mismos que exportan petróleo, claro, yo no les dejo exportar petróleo si no me abastecen de combustible. Pero antes, Roberto, bajaron 3 barcos. Seamos buenos entre nosotros. ¿Cómo bajaron 3 barcos? ¿Qué? Anunciaron 10 barcos, ya bajaron 3. Pero, o sea, ya importar. Entonces, pero es que por eso yo te decía sobre colchón de fina hierba de falta de dólares. A mí me parece que ahora, se armó un rulo que ahora están tratando de sanar porque juega en contra. Pero se armó el rulo de permitir importar y exportar a precio diferencial. Porque aparte vos le diste a este mismo sector hace muy poco tiempo. Sí, igual ojo, porque lo que se exporta es crudo y lo que se importa es refinado. No es lo mismo. Son las mismas petroleras, Nico. Está bien, pero la capacidad de refinamiento de la Argentina es mucho menor al consumo que tiene la Argentina. Cuando fue la discusión de Kirchner con Shell, fue exactamente la misma. Exactamente la misma. El problema, no había una brecha como esta, ¿no? No había, pero no bueno, tenía brecha. Igual no es la brecha. Se le dio $1 a la exportación que es bastante superior al dólar de importación. Entonces ahí generás uno de los muchos rulos que hay con esta brecha. Porque es la misma, porque se supone que se sospecha que sea la misma nafta, Roberto, ese es el asunto. Claro. La sospecha es que es la misma nafta. Sí, y a precio distinto. Quiero meterme un rato en algo que... Pero digo, estos son los temas que hay que desarmar. No, pero... Más allá de que con habilidad Massa hizo la del judo, que es la que hablamos el otro día, y termina aprovechando a favor de su campaña. Es lo que dice Roberto, si le sale bien... Si quiere podemos escuchar lo que dijo Massa ayer en una entrevista donde justamente hablaba de este tema. A ver. ¿Qué le decimos al televidente del 8 TV que va a cargar nafta y no hay combustibles o encuentra cupificado y tiene que hacer largas horas de espera? Lo primero, me gustaría hacerle 3 consideraciones, partiendo de la base que estoy más caliente que él. Que estoy más caliente que él porque Argentina ha batido récord de producción de petróleo este año. Pero además las petroleras tienen una particularidad. Tienen beneficios impositivos para importar bienes para producir, beneficios impositivos para importar insumos que se venden en las estaciones de servicio, tienen beneficios impositivos para importar todo lo que es combustible, digamos, que falta, no pagan impuestos, que por ahí pagan otras empresas. Tienen además tipo de cambio diferencial para exportar. Y viven un momento muy particular, la guerra de Croacia y la guerra de Israel llevaron los precios internacionales a valores muy importantes. Para proteger a los argentinos, nosotros establecemos una diferencia entre lo que es barril criollo, el petróleo que se vende en Argentina, y el que se exporta. Hace 15 días empezaron con los cupos, porque decían que hacía falta un aumento de 20, 40% en el precio. Después empezaron con los cupos porque después de la elección había una devaluación. Y ahora porque vence el acuerdo de precios. Lo que le quiero decir a las petroleras es que a mí me encanta que ganemos mercados, que vendamos petróleo argentino al mundo, que ampliemos nuestra oferta comercial,
pero primero los argentinos. Si el martes a las 12 de la noche no resolvieron abastecimiento, desde el miércoles no sale un barril más de petróleo de Argentina. Porque voy a defender el abastecimiento interno y voy a defender el consumo de los argentinos. A los tucumanos que se queden tranquilos, que tengo el coraje para enfrentar a aquellos que especulan con el bolsillo de la gente. Y a los que por ahí especulan de más, decirles, aunque me cueste la elección, si me tengo que pelear para defender el bolsillo de la gente y la capacidad de transporte y de laburo, lo voy a hacer. Así que hasta el martes a las 12 de la noche tienen tiempo. Increíble, ¿no? Bueno, es el estilo de Massa, ¿no? Si lo apretaste, dobla la Pero apuesta. una falta de previsión construye una oportunidad electoral. Ayer en su equipo decían esto: si cada cosa que le tiran a Massa él en 72 horas la resuelve, esto lo fortalece, no lo debilita. Son jugadores, es un poco de optimismo. Son jugadores también, ¿no? importantes del otro lado, ¿no? Ayer mismo Milei dijo, no, bueno, más allá el tema NAFTA lo tienen causado. Sí, ¿Lo dijo es él? verdad, lo dijo en la entrevista. Claro. Sí, y salió el titular del sindicato de petroleros allá de Neuquén, Escuchamos, de Cuenca. ¿Lo tenemos ahí o...? Dale, no importa. Y él planteó un paro para el día miércoles. Si no le hacen caso a Massa, ellos paran. ¿El paro juega a favor o en contra? No, lo que va a decir es que no van a poder producir para exportar. Es un paro a favor de las medidas del gobierno. Es un paro de petroleros, no de estacionistas. No debería afectar el... Trabajadores estacionistas también están llamando. Los trabajadores... Te deja sin poder exportar. Esa cuña. Claro. Te dejan sin poder exportar. Es un negocio. Claro. Ahí está el comunicado. Se termina el tiempo de los de especuladores. petroleros. Sí, quería sumar a la mesa con Laura un tema que se metió en la campaña y que debería estar en la cabeza de todos, ¿no? En Argentina, cuando fue el ataque de Hamás, todos quedamos angustiados, condenamos y qué sé yo. Cuando empezó el ataque de Israel a Gaza, y nosotros decimos que sentimos lo mismo, nos tratan de antisemitas. De hecho, en La Nación Más trataron muy mal a una colega que luego sacamos acá de antisemita por decir, bueno, los palestinos también sufren, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo el mundo con eso, Laura? Bueno, este fin de semana, cuando empezó la invasión terrestre, porque recordemos que el ataque que vos mencionás de Hamas a Israel fue el 7 de octubre, ¿no? Hace ya 3 semanas. El mismo día empieza un bombardeo aéreo contra un territorio que es más o menos como si fuera la ciudad de Buenos Aires y media, de la cual no se puede ir nadie, donde viven más de 2 millones, 4 millones de personas, y empezaron a bombardearlos. Esta semana entraron con los tanques. El viernes pasado entraron con los tanques. Ya estamos hablando de más de 8.000 muertos. Estamos hablando, Save the Children, una organización internacional, dijo más de cerca de 3.200 niños muertos. Se están amenazando y se está pidiendo que se evacúen los hospitales, que además de hospitales son refugios en este momento. Y en el medio de todo eso, y ante una situación en la que la comunidad internacional creo que fracasó como pocas veces en los últimos tiempos se ha visto, es que empezaron a multiplicarse las protestas en todo el mundo, pero principalmente en lugares donde en conflictos, porque digamos esto es un conflicto recurrente, no habíamos visto protestas tan grandes en lugares que son tradicionalmente países aliados de Israel, claro, digamos, ¿no? Claro. Estados Unidos, varias ciudades de Estados Unidos, podemos ver también imágenes de Londres, la protesta de Londres fue tan masiva que impresionó mucho, acá vemos... ¡Mirá qué bárbaro! Y muy interesante que periodistas israelíes tomaban estas imágenes y lo planteaban como esta es una manifestación pro-islamista, decía, los judíos en Reino Unido están en peligro, ¿no? Y salían los mismos manifestantes que habían sido parte de esa manifestación, que en muchos casos es diáspora judía, o sea, no diáspora, comunidad judía, y decían que habían participado con sus hijos, con sus familias. Claro, claro. Esto no implica que no está habiendo agresiones claramente antisemitas en muchas partes del mundo. Ayer vimos lo de Daguestán en el aeropuerto, fue terrible. Pero lo que digo es, acá tenemos el Capitolio. En el Capitolio, que es el Congreso, es la sede del Congreso de Estados Unidos en Washington, que es la que, como contabas, Nico, hace poco, es la que irrumpieron y la que atacaron y destruyeron los manifestantes de Trump en 2021, está prohibido manifestarse. O sea que lo que estamos viendo ahora no es algo
que suele pasar en Estados Unidos. También lo vimos en una de las principales estaciones de tren, esta es la estación central de tren en Nueva York. La mayoría era de una organización judía estadounidense. Terminaron casi todos presos. Lau, ahí me parece que hay algo que es clave. Vos decís que una cosa son las grandes manifestaciones y otra cosa son las preocupantes muestras de antisemitismo que están apareciendo. Lo que pasó en Rusia, lo que pasó hace algunas semanas en Alemania, donde se volvieron a marcar con estrellas de David las casas donde vivían, los edificios donde vivían judíos. El tema es que lo que planteamos muchos judíos es que justamente el accionar del Estado de Israel en Palestina es lo que termina alimentando el antisemitismo y vuelve a Israel y al mundo un lugar menos seguro para los judíos. E inclusive voy a decir algo que no se suele comentar tanto porque es difícil a veces de entender, pero entre los grandes aliados que tiene el gobierno actual de Israel, Netanyahu, hay muchos gobiernos y dirigentes antisemitas. Sí, ¿no? claro. O sea, se está aliando con una derecha internacional que está muy vinculada al antisemitismo. Y eso lo podemos vincular directamente con lo que está pasando en Argentina. ¿Quién es de los dos candidatos el que dijo yo mi única alineación en política exterior va a ser Estados Unidos e Israel? Una persona cuyos miembros de campaña y cuya base electoral es innegable el nivel de racismo, antisemitismo, de violencia política que manejan. Y que reivindica una dictadura que tuvo un especial encono con los judíos. Está estudiadísimo que fue antisemita la dictadura del 76 al 83. Y vuelvo al tema del alineamiento que propone Milei, porque también otra cosa que vimos estos días, que no lo habíamos visto de manera tan contundente en otras escaladas del conflicto israel-palestino, es que Israel y Estados Unidos cada vez están quedando más en soledad en los principales foros internacionales, por ejemplo, en la ONU. El viernes pasado también, por eso digo el gran fracaso de la comunidad internacional, hace semanas que se viene intentando que en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano realmente que tiene decisión, se tome una decisión, se pida un cese al fuego, o sea, se está pidiendo, no se está pidiendo que se juzgue al gobierno de Israel en la Corte Internacional, se pide un cese al fuego. Brasil es el país que está dirigiendo eso y no hay manera. Hace 2 semanas lo vetó Estados Unidos en soledad, fue el único que lo vetó, y después los últimos días se intentó y se pudo. ¿Qué hizo? Bueno, la Asamblea Nacional, que es como un congreso donde se delibera en la ONU, pero que no tiene decisión vinculante, decidieron llevar el tema ahí como para mostrar cuál es el estado de situación en el mundo. Y quedaron en minoría, quedaron en muy franca minoría. Entonces yo me pregunto, ¿queremos ser parte de ese mundo que queda en minoría en este tema o queremos votar con la mayoría? Y otro dato que no me parece, ayer periodistas uruguayos lo estaban destacando, a mí me parece muy interesante, es que se habla mucho del doble discurso, ¿no? De lo que pasa con Ucrania, de lo que pasa con Palestina. Yo creo que realmente no son situaciones análogas, tienen muchos puntos, pero sí es verdad que algunos se indignan con algunas cosas y otros no. Bueno, Argentina está dentro del grupo de países que llamó a una tregua y un cese al fuego en los 2 conflictos. Y eso no es menor, porque por ejemplo Uruguay no lo hizo. Entonces vemos cómo, a pesar de que desde la derecha dicen que este es un gobierno que es prorruso, que es un gobierno que es pro-chino, que está en un lugar del mundo, que estamos aislados del mundo, tenemos una posición a veces en política exterior, en temas que para mí son importantes, coherente. Mientras que otros países que se dicen mucho más liberales, o gobiernos que se dicen más liberales, más insertados en la comunidad internacional, que es lo que ellos entienden por comunidad internacional, no se indignan por las cosas de la misma manera, dependiendo de quiénes son las víctimas. Qué buen punto. Y en un país, aquí, bueno, eso pasa en el mundo, ¿no? Si vos querés condenar a ambas partes, sos antisemita. Vos imagínate que sos un periodista de La Nación y no pensás como Novarecio, como Majul. No puedes hablar. Si echaron a una invitada, imagínate a un empleado. O sea, hay una cancelación para el que quiera hacer valer los muertos de los 2 lados muy fuerte, muy fuerte. Y yo agrego una cosa, también hay mucha gente que yo creo que genuinamente, quizás no periodistas, pero generalmente se sensibilizaron más con lo que pasó con Hamas que con lo de Gaza, porque hay un elemento que es central. No hay periodistas prácticamente adentro de Gaza. Israel no solo les cortó la luz,
les cortó internet, sino que no se ve lo que pasa. Lo que pasa se ve muy poquito. En general son videos que filtran en redes, digamos, lo que puede salir. Entonces también lo que pasó es que escuchamos en todo detalle lo violento, lo cruento, lo deshumanizado del ataque de Hamas a Israel. Pero no estamos viendo lo mismo. La gente no tiene la posibilidad de ver esas imágenes terribles que están saliendo de Gaza porque no se permite. No hay imágenes. Toda la prensa internacional está cubriendo desde Israel. Entonces también eso tiene que ver con una estrategia de parte del Estado israelí de generar un clima de opinión mundial que es tan grosero lo que están haciendo, es tan inexplicable que sin embargo, pese a esa simetría de cobertura, no lo están logrando y están teniendo este tipo de manifestaciones. Claro. Cambiamos el tema, Nico. Sí, este fin de semana también, y lo relaciono con lo que hablábamos de intentar establecer la idea de que puede haber un fraude y demás, recrudeció la utilización de noticias falsas por parte del espacio de Milei, no porque no fuera ya una herramienta común, pero la intensidad, y además ahora en boca a veces del propio candidato, en la cuenta de Twitter del propio candidato, que además notoriamente cambió de administrador. Se nota mucho, porque está tuiteando distinto que antes. Pero hubo una serie de noticias que solo en las últimas 72 horas se fueron acumulando y que son visiblemente falsas. Vamos a destacar algunas, yo después tengo algunas más para comentar. Esto lo destaca Luciano Galup, que es un investigador, especialista en opinión pública, que hizo un hilo donde, por ejemplo, muestra cómo modificaron una placa de Clarín para hacer creer que Duki cruzó a Woz, dos artistas de música urbana, porque Woz el otro día en su recital se había manifestado en contra de Javier Milei, y acá dicen, miren cómo Duki cruzó a Woz y lo hizo replantear o cuestionar lo que había dicho. Bueno, esto es falso, salió el manager de Duki ya a aclarar que esa frase que se le atribuye es absolutamente falsa. Así, lo de las placas con textuales copiados, también le hicieron una este fin de semana a Messi. ¿Sí? Messi diciendo, no me olvido que los respiradores que doné se los quedaron. Claro. Algo que es absolutamente falso. Agarran personalidades muy conocidas y con este esquema de usar la identidad gráfica de un medio, que es un error eso, porque si hay algo que había inventado Trump es justamente crear un ecosistema, como decís vos, de medios, para difundir, digamos, de medio berretas, para difundir estas cosas. Y para mí es un error, fue estratégico utilizar y falsificar medios reales, porque salen los medios a desmentirlo. Cuando se investigó el caso Cambridge Analytica se descubrió que hacían las dos cosas. Crearon Breitbart, crearon todo ese ecosistema en torno a Breitbart, que es el medio que difundía noticias falsas en Estados Unidos, a través de Facebook fundamentalmente, pero también hacían este tipo de placas. Lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron en Brasil muy fuerte. ¿Con grandes medios? Sí, lo hicieron a través de WhatsApp y es lo que provocó después que WhatsApp modificara su... La diferencia. Le da más credibilidad. Usan mucho también a Infobae. Ponen la marca Infobae y ponen frases que no están en Infobae. La diferencia es que acá... La gente que lee Infobae, que le cree a Infobae, cuando ve eso... En Brasil circuló por WhatsApp. WhatsApp está limitado ahora. No podés, si te llega algo que te forwardearon, bueno, pero ahí tenés un tema. WhatsApp no tiene, no hay una, o sea, claro, no es que te lo manda Milei por WhatsApp. Acá lo está tuiteando él. Claro, bueno, la relación es directa. Sigamos viendo porque hay más material. Sigamos viendo porque hay más material, porque acá también hay otra novedad, que son editores de estos medios tradicionales. Claro. Alimentando el fake. Acá vemos a Claudio Savoy, editor de política de Clarín, diciendo, así estuvo la plaza hoy en una convocatoria contra Massa, y una foto del mismo diario y sección que él edita de febrero de hace 2 años. Es decir, un editor de Clarín subiendo una foto de hace 2 años para mentir que había una manifestación contra Massa. Esto además tuvo una réplica en La Nación Más, medio que ya es el ariete de la campaña de Milei, que ayer a la tarde decía que había cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país contra Massa. Justo a la hora que yo veía ese aviso de La Nación Más, estaba cruzando la ciudad en auto, desde Parque Chacabuco hasta Maipú y Lavalle, en el centro, atravesando Caballito,
un barrio gorila atravesando. No, bueno, un barrio donde generalmente tiene pocos votos. Es del bocinazo, es del bocinazo. Las bocinas y las cacerolas te están suelen estigmatizando tener, un barrio. Bueno, son barrios donde los cacerolazos suelen tener, cuando efectivamente los hay, suelen tener... Los escuchás, sí, bueno, cuchara de hambre histórica ni una radical. Cucharita. Sí. No hubo cacerolazos. En el obelisco había 2.500 de Spider-Man y 70 personas. Lo del obelisco ayer fue... Pasé justo por ahí, lo pude comprobar con mis propios ojos. Y perdona a los Spider-Man que los usaron para eso, pobrecito Spider-Man. Tercer fake de este fin de semana, y acá vemos a Milei replicando montaron una cuenta falsa de IP, o sea, replicando toda la estética de un medio, pero en una cuenta entera, y Milei replica esa información adjudicada falsamente a ese medio. Claro. Para decir que Sergio Rossi había llamado a tirarle cascotes. Y lo replica desde su propia cuenta. Me gusta Sergio Rossi, la síntesis. Perdón, Sergio Massa, Agustín Rossi, perdón. Sí. Otra más. Pasemos a la siguiente. Placa de La Nación Más, con Massa anunciando un bono mensual de 350.000 pesos para la comunidad LGBT. Hubo otra parecida que decía que Massa estaba promoviendo... ¿Cuánto tienen que haber demonizado antes a la comunidad para que ahora quede algo malo, sí. Como algo malo, ¿no? ¿Entienden, no? Hubo también circulando una falsa plataforma de Unión por la Patria donde se hablaba de promover el consumo de insectos. O sea, un nivel... Pero van a los tópicos del electorado tradicional de Milei. Yo creo que para contenerlos, por si se asustan con la llegada de la casa. Y trabajar esto que hablábamos al principio, trabajar el voto contra. O sea, Macri lo que estableció como estrategia, primero se apropió de la candidatura de Milei. Eventualmente puede no ser Milei incluso el candidato, cosa que hemos especulado también bastante la semana pasada. Pero lo importante acá es que la estrategia de Macri está nítida y definida respecto a que lo que vale en un balotaje es el voto en contra. ¿Puede perder voto a favor? Sí, pero el riesgo es infinitamente menor. Hay un estudio, el sistema del balotaje es un invento belga, por decirlo de algún modo, y la estrategia que se aplica, en general se aplica más o menos la misma en todos los procesos electorales desde entonces, que es, obviamente hoy mucho más sofisticado y con mucha más tecnología aplicada, pero básicamente derribar al oponente más que fortalecer a lo propio. Porque se supone que lo propio ya está y lo que se busca es eso. ¿Cómo hace Massa? De eso vamos a hablar bastante esta semana, o ver bastante más que hablar, cómo hace Massa para hacer lo mismo siendo gobierno. Porque lo lógico es que se plebiscite un gobierno cuando hay un candidato de gobierno. Bueno, la idea de presentar a Milei me parece muy novedosa. De hecho está formulada como parte de la Massa fuma bajo el agua, le toma la leche al gato. Hoy, que es el cumpleaños de Maradona, podemos usar todas las frases de Maradona para hablar de la viveza criolla. Después vamos a hablar de Maradona. Igual Macri ya le contestó a esa estrategia de Massa, porque ayer Macri decía, cuando le preguntó, creo que fue la Nata que le preguntó sobre eso, le dice, pero a ver, vos me estás hablando de incierto, yo a Massa lo veo, está gestionando, hizo esto, Milei todavía no gobernó, todavía, textual, ¿no? Todavía no gobernó, todavía no robó, todavía no hizo locuras en el gobierno. Entonces, bueno, cuando asuma, veremos y marcaremos nuestra posición. Está planteando, lo hizo el viernes también en la entrevista. Chocarse contra la pared o tirarse del auto a 100 kilómetros por hora. Está planteando como algo positivo el imprevisto. Sí. No, está diciendo, prefiero el imprevisto a lo que yo ya conozco. Por eso. Yo no sé si es tan imprevisto, Milei. Para mí no. Bueno, esa creo que va a ser la campaña de Massa. Si Macri sigue ganando centralidad, además lo que se va a plebiscitar es a Macri, no a Milei. Si el tipo no puede estar en un estudio de televisión porque escucha un ruido y se pone nervioso, y en estos días aparecieron que le pasó ya 20 veces en distintos lugares, vos imaginate cuando haya una marcha en la Plaza de Mayo por una medida de él, y él se ponga nervioso. O cuando venga, no sé, ¿viste? Yo me acuerdo siempre, Lavagna, cuando asume, 2002, va al Fondo Monetario Internacional. Y lo tratan muy mal. Dicen que hasta llegaron a insultarlo. Le gritaban, qué sé yo. Lavagna fue a buscar algo, se bancó los insultos, se bancó los gritos y trajo lo que fue a buscar. Hizo su trabajo. Es un profesional, el hombre. ¿Qué hubiera pasado si le pasaba a Milei? La pregunta es... Yo no estoy justificando el maltrato del FMI. Digo que es así. Y que sabemos que en caso de ganar va a asumir en un país
que va a tener 7 frentes abiertos al mismo tiempo. Bueno. No es que va a poder tomarse su tiempo para analizar cada caso y ver cómo sale un conflicto. Yo te digo una cosa, yo le pedí al principio una nota, después vi que todo el mundo lo levantaba y dije, no, yo no voy a formar parte de levantarlo, y no se la di. Sinceramente, creo que si yo le hago una nota, se va a poner loco. Porque no está acostumbrado a que lo contradigan, a que le marquen sus contradicciones, a que le marquen sus mentiras. Fíjense que aún las notas de gente que no es amigo de él, las detiene, digamos, las que le hizo Diego Jackman, donde apenitas lo raspa un poquito. El tipo se puso loco. Se brota. Mira, Trató mal a una mujer al aire. Majul ayer lo cuidó bastante. Porque iba llevando el clima de la entrevista para que no se desatara la ira, digamos, de la Le entrevista. daba las respuestas. Pero no sabemos porque estuvo editado, por ahí hubo ira. Sí, no apareció, es verdad. Es el contraste de la entrevista. Dame con otra razón Trabó. para que haya sido grabada. No, claro, No. porque se podía perder la elección definitivamente. Hay un digamos, detalle, hay un si salía detalle. mal. Viste que en los conciertos está la banda soporte que toca primero y la banda central que toca después. Tocó primero Milei, después Macri. Tocó primero Milei y después Macri. Y los dos estuvieron grabados. Perfectamente podría haber sido uno antes. Así Lo es. podrían haber acomodado como querían. Pero era muy impresionante esto de Majul. A mí me hacía acordar, yo tuve un pequeño periodo como docente y no la pasé bien, por eso no seguí con esa experiencia. Pero viste, cuando estaba llegando ya el último trimestre, vos querías rajarte, le daba la respuesta a los alumnos. Claro. Los ayudaba. Le daba la respuesta, marido, que le decía, es por acá. Bueno, me daba esa sensación Sí. masculina. Ahora, es muy importante. Sí. Digo, Macri rompe a Larreta, después rompe a Bullrich y ahora va con este tipo. Sinceramente, en un país donde hay más antiperonistas que peronistas y donde el candidato es un ministro de Economía que tiene 140% de inflación, solo con un tan mal candidato como Milei, Claro. elegido por Total. Macri, Sí, claro. se pueden ganar estas elecciones de parte Sí, del peronismo. claro. Capaz que lo rompe también a Milei, ¿no? Yo no sé si la candidata no va a ser Villarroel, sinceramente. Bueno, es que Quien también está bastante guardada. ¿Quién se banca un debate? ¿Milei o Villarroel? Ah, Villarroel. Sí. Ese es el asunto. No sé si gana una elección, pero un debate Mirá, lo hace. ¿La El fin de escuchaste hablar? semana, Sí. el No fin sé de si gana semana una elección. salieron a medir esa opción. La está midiendo. No midió bien. Y no midió. No midió nada bien. El fin de semana salieron a medir Villarruel Massa, salieron a medir Villarruel Milei. A mí me llamó la atención eso. Eso no se puede hacer. Eso ya, Eso ya. es raro hasta Porque para la no miden, Argentina. Tenemos ahí unos no midieron problemas una legales ahí. confrontación electoral, sino proporcionales de imagen, Ah, lo está bien. que se conoce como cualitativa, digamos. El FODA de Se supone que de él tiene que estar Villarruel y el mejor FODA. que ella en votos. Bueno, él está mejor. Mm. Él está mejor. No tengo los porcentajes, así que no los doy porque no lo sé, pero aparentemente no es descollante la diferencia. Ajá. Podría achicarse, pero el tema es el tiempo. Yo O sea, vos creo que, necesitas en serio, instalar un candidato, yo creo necesitas que tiempo. es Claro, mejor no, candidato una persona que no tiene ninguna, una Coca-Cola. Así, bueno, va el peronista contra una Coca-Cola. La Coca-Cola, como no hablan, gana. O sea, tenías que poner a un tipo tan bestial como este para ganar una elección en estas condiciones. Se vuelve mucho más nítida también la Ahora, campaña para Massa. todavía no estamos hablando Es de eso. democracia versus... Yo bueno. creo que en la semana tenemos que hablar un poco de futuro. Mm. Porque lo que viene, aún con Massa, es muy complicado. Bueno, Porque es si que la ahí- oposición es esta extrema derecha, aliado con el campo, con las petroleras y qué sé yo, con la Nación Más, que ahora están hablando, che, ¿por qué no renovamos si gana Milei? pesado. Se puede poner pesado. Es que ahí Es pesado, entra- es pesado. Sí, ¿viste las notas que tratan de generar quilombo con el kirchnerismo? Sí, claro. La cantidad de notas que buscan que se pelee Massa con Con Cristina Cristina, inmediatamente. con Massa, con todo. Sí, Es que sí. ahí hay un tema que era lo que hablábamos la semana pasada del modelo dual de Alfonsín versus el modelo concertación nestorista. Y en este momento ya está claro que la idea, por lo menos dentro del equipo de Massa y en el radicalismo, es ir un modelo dual de Alfonsín, ¿sí? Donde haya un oficialismo y una oposición con la cual se puedan negociar algunas cosas, otras no y demás. Uno de los motivos por los cuales en el equipo de Massa ven mejor ese modelo que intentar una transversalidad más amplia es que si vos tenés a ese sector de oposición responsable adentro, la oposición siguen siendo los locos. Claro.
Si vos tenés dos bloques... Perdón, ¿quién sería Alfonsín en esta...? Y habría que ver. Hay varios que se están Recito el preámbulo. Pero ¿quién sería la contraparte? Y hay varios que se están proponiendo. Desde la vieja guardia, un Morales, incluso Sanz volvió a aparecer ahí, todo eso. Lo veo más interesado en cuestiones más mundanas. Creo que vienen ahí atrás pidiendo pistas, los Puyaro, los Lustó, los de Loreno, la nueva generación. Igual digo, más allá, si ellos se meten adentro, si ellos se meten adentro, la oposición son Milei y Macri. No, por eso, pero digo, yo no haría paralelismos entre las figuras, estoy hablando de esquemas. No, que es importante, porque Alfonsín hizo ese acuerdo con Duhalde, digo ahora porque Milei está difundiendo mucha fake historia, digamos, historia fake, pero Alfonsín tenía un sentido del patriotismo, una honestidad intelectual, y digo, yo siendo muy crítico de la gestión de Alfonsín, de los dos demonios, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Que no le veo a ningún dirigente del radicalismo los mismos intereses. Los mismos intereses. Lo veo más mundanos. Y son proyecciones, además. Toma el vale, dame la pizza. Te puede salir bien, te puede salir mal. Mundanos. Te puede salir bien, te puede salir mal, porque como dijimos va a ser muy difícil, incluso si gana Massa, el principio del gobierno. Pero lo pensaba más como modelos para facilitar la comprensión. Se piensa en un oficialismo peronista, en una oposición radical, y un tercer bloque mucho más chiquito del macrismo-mileísmo. Y te digo una cosa más, ¿cómo juegan los medios? El poder de Clarín es así, no es un invento nuestro, es terrible el poder que tiene. ¿No va a presionar a Massa para que se pelee con Cristina del principio? Y ojo, que Massa va a ser un tipo que va a gobernar él, no va a ser, Cristina ni va a ser la vicepresidenta, ni le va a pedir que lea sus mails, ni que vea sus actos y qué sé yo, va a ser una cuestión distinta. A pesar de eso le puede parecer poco al Grupo Clarín. Eso le puede parecer poco. Puede pedir que la meta presa. Sí, claro. Es más, ella ya lo dijo, ¿no? Presa o muerta. Claro, ¿sí? Entonces, esas cosas van a existir y Massa va a tener entonces que lidiar con la oposición, que lidiar con los que le piden que se pelee con Cristina. Porque, ¿viste cómo son los presidentes? Son tan poco poderosos en Argentina que cada uno arma su propio presidente. ¿No? Y como los candidatos hoy no son Alfonsín, que te puede gustar más o menos, pero era un hombre que tenía sus convicciones y no se dejaba apretar. ¿Sí? Alfonsín un día fue a la catedral y el obispo lo apretó y él subió al púlpito y se la devolvió. Bajó en el avión en Estados Unidos, lo tenía Reagan ahí y le dijo, estaba Reagan que lo había ido a recibir. Digo, el tipo... Era terrible, claro, ¿no? El tipo tenía... Es mentira eso del Alfonsín blandito y qué sé yo. Tenía un carácter de la puta que lo parió y tenía convicciones muy fuertes. Hoy, los dirigentes son más maleables, digamos, ¿no? El poder de los presidentes es poco, es cierto. O sea, cualquiera aprieta a un presidente, acá. Estoy viendo un carácter en Massa que quizá cambie. Néstor cambió esa ecuación. Mira, Néstor quizá lo mejor que hizo de todo fue revalidar el poder político del presidente. Pero eso es lo que hace Massa con el tema de la nafta, perdón. Sí. Es lo que hace con el tema de la nafta. Si él logra... Se pelea nada menos que con las petroleras. Por eso, revertir esto que sucedió. Claro. Bueno, el tipo está dando una muestra de autoridad política que es lo que está licuado hoy en la Argentina. Pero hay algo, es para un pase de estos días, es ¿qué pasa después de que gana Massa? ¿Cómo resuelve? ¿Usa la separata o no usa la separata? ¿Devalúa o no devalúa? Hay un montón de cosas que va a tener presiones como tiene cualquier presidente en la Argentina al otro día. Sí. Al otro día, ¿no? Yo creo que va a usar... A ver, lo decíamos el otro día en relación con el tema de la Corte Suprema. ¿Qué es más útil para Massa? ¿Mantener abierto el juicio político a la Corte Suprema o derribar la Corte Suprema y conformar una nueva? Hacer lo que hizo Néstor como medida de volumen Yo creo político. que él va a hacer lo primero y a mí me gustaría que hiciera lo segundo. Bueno, pero yo creo que va a ser lo primero en varios de los ejemplos que estamos dando. Claro. Cuando recién Roberto decía, si le dobla el brazo a las petroleras, hay una negociación en curso de plata con las petroleras. ¿no? Hay medios de comunicación muy importantes en Argentina cuyos dueños son petroleros que se pusieron un medio para hacer lobby. Claro. Yo no son ideología. Dueños de medios que con la que ganaron con la pota se compró una petrolera. Sí, porque la gente cree eso, ¿viste? No. Son... ¿Vos decís que hay una ideología? No, yo no leo ideología. No. Autoridad política. La autoridad política es que
Se toma la decisión y se cumple. No importa si es divergencia o no. Es lo que mostró con China y Estados Unidos. El negocio de se acabó la amistad con el embajador cuando le quisieron. Y el negocio de las petroleras es llevarse bien con el presidente. La diferencia es y que yo creo, perdón, después de los últimos 8 años, la sola muestra de autoridad política es un activo en Argentina. Está totalmente licuada la autoridad política. La autoridad es interesante. La autoridad política hoy está dedicada a un proyecto presidencial. A un proyecto presidencial. Cuando vos sos gobierno, ya es un proyecto de poder. Bueno, va a ser interesante, siguiendo la línea que plantea Roberto, cómo va a metabolizar Massa la autoridad política frente a su proyecto de poder. Porque hoy es un proyecto presidencial. Entonces lo que estamos viendo es la autoridad política aplicada a una campaña. Sí. Cuando sos gobierno tenés que aplicarlo ya a tu proyecto de poder. Y ese proyecto de poder, en definitiva, es un proyecto de país. Sí. Que me parece que es la gran incógnita que Massa todavía no despeja a propósito. ¿Qué márgenes tiene? Ahora, el carácter es una característica en sí mismo. Murano la conoce la anécdota que cuando a mí, en 2021, me dijeron, queremos poner a Massa en el gobierno como un superministro y si le va bien ser presidente, yo pregunté, ¿para qué? Me dijeron, ¿cómo para qué? Sí, ¿cuál es el plan de Massa? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué lo van a poner? Y me dijeron, no, lo que pasa es que vos no entendés que Massa es un tipo con una actitud terrible, con un manejo del Estado terrible, con una autoridad terrible, que va a cambiar las cosas solamente por su carácter y su actitud. Y yo dije, ¡anda! Como diciendo, a mí explícame si tiene un plan a favor mío o a favor de los empresarios, no me vengas con esas cosas de carácter. Bueno, el carácter mostró que cuando tuvo que pelearse con los Estados Unidos y cortarle el teléfono a Sullivan y no atenderle el teléfono a Georgieva, sirvió. Después, ese carácter puede servir para una cosa o para la otra. Total. Por ahora sirve para ganar la selección. Es un proyecto presidencial. Cuando sea un proyecto de poder, ahí veremos el carácter de su proyecto de poder, no el carácter personal, sino del proyecto de poder. Pero es muy interesante el tema, porque uno no puede estar todos los días hablando de quién gana y qué sé yo. Empezar a entrever cómo es el país de Milei y Macri y cómo es el país de Massa. Porque lo vamos a ver el 11, el 12 de diciembre, no falta tanto. Las primeras definiciones definen mucho. El país de Milei, creo que ya todos más o menos sabemos. Es bastante inviable en los términos que uno entiende. Yo creo que acá Macri aparece y le da cierta organicidad a lo disparatado, si se quiere. Es más fácil organizar a través de la maldad que de la locura, y yo creo que Macri es lo que le aporta. Lo que sí me da la impresión de que Massa es un tipo muy pragmático y que él a veces puede hacer o presentar una pelea cuando en realidad lo que es una negociación. Digo, ¿no? Y creo que es lo que viene haciendo y creo que le va a hacer bien, porque él tiene que... La autoridad política también es gestualidad. Claro. ¿Entendés? No es... No me dejas mentir y ese chichoneo. No, es autoridad. Claro. Yo tengo que... El petróleo es para los argentinos, es una definición, es una pedagogía política. Después no quiere decir que va a ir con un garrote y le va a pegar a lo de Shell. Y te voy a decir una cosa, porque los gobernadores generalmente a veces son bastardeados por el halo progresista. Hay un montón de gobernadores que van a ser muy exigentes también. O sea, no solo Cristina va a decir, che, gobernemos para los trabajadores. Hay varios gobernadores que realmente, yo los veo como personajes que son presidenciables, incluso, que le van a decir, porque en la Argentina los gobernadores van a seguir siendo importantes. Para mí son parte del poder muy importante. Hay algunos que no, pero hay varios gobernadores que tienen un camino, una mirada más parecida a la nuestra, si querés, ¿no? Que la que puede tener el ala, la CGT entreguista, o como quieran llamarle, ¿no? Por eso debe ser que Daer después no me da nota. Claro. Es decir, en ¿podemos todo caso, evitarlo? En todo caso, para mí es un factor muy importante, en serio. Porque la CGT debería ser exigente con los presidentes, sea radical o sea peronista. Si vamos a recordar a Alfonsín, podemos recordar que le hicieron 13 paros generales. Hay que hacer 13 paros generales. ¿Sí? Y después a Menem le bancaban lo que hizo, 20% de desempleo. Para mí la CGT es peronista, bárbaro, como yo también soy peronista, pero después le hincho las pelotas a todo, Pero me peleado con todos, en los últimos 2 años de Cristina que en los primeros 2 de Macri. Igual, muchachos, también, Los 13 paros generales lo hizo un dirigente sindical que dormía en un departamento arriba del edificio de la CGT. Es incomparable en términos... Incorruptible. Por eso. Yo digo, en esta etapa, yo digo los objetivos que se buscan en cada caso. No, pero por eso, aquellos 13 paros tenían
También, otra vez. Hablas de Ubaldini. Claro, Ubaldini disputaba poder en los términos... Todos queremos a Ubaldini, además él revivió al peronismo. Claro. Lo que quiero decir es que no puede ser que un dirigente sindical haga paro o no haga paro de acuerdo a sus intereses personales o a los intereses de su partido o a los que sea. ¿Cómo es el orden que dijiste? Sus intereses personales, sí. en el caso otro? de ahora, los sí, intereses del partido en el caso de Ubaldini. Sí. Yo creo que en el caso de Ubaldini el orden era los intereses del partido y los intereses de los trabajadores estaban amalgamados. Claro. La patria, el movimiento. Claro, yo no veo, después de los intereses personales que venía, en el caso de hoy, de los dirigentes de hoy, después de los intereses personales... Viene. Ah, por eso. Ese es el asunto. Pues yo decía, al ser tan mundanos... No, estamos generalizando y es injusto. Es injusto. Pero digo, al ser tan mundano el staff de dirigentes que tenemos, al ser, digamos... maleables, dijiste, bueno, maleables, dificulta observar con nitidez los proyectos de país de cada uno de esos dirigentes. ¿Qué proyecto? Con Ubaldini estaba más o menos claro, con Alfonsín estaba más o menos claro. Claro. Podían ser buenos, malos, mejores, peores. Hemos discutido mucho con Alfonsín, ¿no? Pero hoy el pragmatismo que representa Massa es un activo para llevar a cabo un proyecto de poder. El proyecto de país, yo creo que Massa, con un criterio estratégico, todavía se lo guarda. Pero todavía se lo guarda. A mí porque me parece eso le permite conectar bien el pragmatismo con y las además, ideas de muchas personas que son distintas. Me parece bien el pragmatismo. Y además, no hay que confundir las ideas de diferencias tácticas que uno puede tener del fin último, ¿no? No sé, yo discuto a veces, Cristina quiere los subsidios de tarifa y yo no quiero subsidios de tarifa. Quiero otra forma, porque me parece que regalás mucho. O Cristina no quiere ser fiscal y yo digo, mira, yo prefiero tener superávit. Ahora, eso no quiere decir que la meta final no sea la misma. Es decir, no hay que quedarse en discutir las herramientas, sino que, digo, cuando termine el segundo año y vayamos a elegir, ¿el poder adquisitivo de la población va a ser mejor o mayor? Esa es la clave de todo. Massa cuenta con la ventaja, entre comillas, de que con muy poco, después de estos últimos 8 años, si logra estabilizar, va a lograr que la gente se mejore. No va a ser joda estabilizar. No, obvio, si logra estabilizar. No va a ser fácil estabilizar. De hecho, la verdad, vamos a decirlo, lo viene intentando hace 1 año y medio, hace 1 año y pico. No es fácil estabilizar. Tampoco es tan caro. Si vos lees con atención, hay una nota interesante este fin de semana buena de Cristian Carrillo. No es tan caro estabilizar. El tema es a quién le cargas el costo. Claro, obvio. No está, porque se ha caído tanto la Argentina en términos de lo que produce y sobre todo el valor de la mano de obra. Somos un país que no puede devaluar. Vos fijate que subió el dólar un 22% y la inflación en estos 3 meses fue de 40%. No tenemos moneda. No es joda, ¿eh? No es joda. Vamos a ver qué equipo económico presenta cuando sea presidente y qué volumen tiene ese equipo y qué tiene del otro lado. Porque si vos tenés un campo que no te liquida, petrolera que te juegan en contra. Es decir, no es que yo no quiero arruinarle la fiesta, no quiero arruinarle la fiesta a nadie y el día que se gane acá vamos a festejar como Dios manda. Estás regalando 8 puntos de subsidio a sectores VIP de la economía. Sí, no, 8 no, 4,9. Bueno, 4 y pico más 4 que en general forman parte. No todo es regalo, digo, Tierra del Fuego está ahí. Sí, claro. Y forma parte de un proyecto ¿En quién descarga el ajuste? Por eso, todo no es lo mismo, ¿no? Y esa sí va a ser una decisión que se tiene que tomar de entrada. Yo creo que se van a descargar el ajuste. Por lo menos algunos gestos se van a tomar de entrada. Creo que el ajuste se va a descargar. ¿Le va a poner impuesto a la ganancia a los jueces? Y creo que corresponde, ¿no? Yo creo que le va a hacer pagar el ajuste a los que no resistan. Ayer Milei planteaba este mismo interrogante. ¿Cómo? Le va a hacer pagar el costo del ajuste a los que no resistan. Bien. Esa es una mirada. Los jueces resisten muy bien. Sí. El campo resiste muy bien. Sí. Cuando vos tenés que pensar en tipos que saben defender sus intereses, son modélicos. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a pagar el costo del ajuste? Hacen que un tipo con un Duna salga a bancarlos. Pero Massa no es que fue a Luján y se volvió bueno, entonces un día dice, no, lo tienen que pagar los ricos. No, le va a hacer pagar el ajuste a los que se los pueda pagar, a los que se los pueda hacer pagar. Entonces, los que sepan resistir mejor van a pagar menos costo del ajuste. Ahora, ajuste va a haber. Decir que contamos con la CGT. Bueno, ese es un problema para los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? La CGT es un problema de trabajadores y trabajadoras. Además del país, porque era columna vertebral. Y hoy es la colita que se mueve, ¿viste? En el carrito. Entonces,
No, que decía que anoche Milei planteó casi en los mismos términos esta cuestión. De ajuste va a haber, el tema es a quién se lo va a hacer pagar. Milei sigue insistiendo con que él se lo va a hacer pagar a los políticos, lo cual es absurdo. La política no tiene... La suma de todos los sueldos de presidentes, ministros, secretarios, subsecretarios, todos los legisladores, todos los jueces, choferes, fiscales, defensores públicos, es el 0,9 del PBI. Sí, claro. No mueve la película. Si todos estuvieran con sueldo cero, o sea que solamente la nobleza podría hacerlo, digo, ¿no? Porque tenés que vivir de rentas para hacer sueldo cero, bajarías el 0,9 el gasto. Sí. No llega al 1. Sí. Yo confío en el Massa que pagaban las calecitas, ¿te acordás? Cuando cuenta que le tuvo que pagar a jubilado. Pero no adivinemos cómo va a ser Massa. Cumplamos nuestro rol para que se acerque más a lo que nosotros queremos que sea. Yo, en esto de pensar cómo va a ser el país, ponerle si gana Massa, vos decías esta idea de un alfonsinismo, de un radicalismo como oposición. Y yo te diría que estoy un poco más con el lado de Adrián, en el sentido de en el caso de gana Massa le desaparece todo el incentivo a ese sector para moderarse como se está moderando ahora. ¿Sí? Todo, porque quedó demostrado en todos los países donde la polarización o la radicalización de la política avanzó, que ser una oposición moderada, que tiene un diálogo productivo, una crítica productiva, no garpa. ¿No garpa para qué? Electoralmente. No garpa electoralmente y no garpa para mantenerte como oposición. Por eso decíamos que entonces tenés una España donde quizás hay una indignación con Vox, pero después cuando son oposición, el PP termina girando a la derecha porque necesita construir poder para hacer una oposición más fuerte. En Estados Unidos pasa lo mismo con los republicanos. La derecha no está teniendo lugar en las democracias occidentales para construir por fuera de una minoría radicalizada y se termina corriendo a la derecha. Entonces, esta moderación que yo estoy viendo de parte de cierto radicalismo en oposición a Milei, pierde incentivo cuando no tenés las urnas enfrente y no tenés un Milei enfrente y cuando vas a tener tus próximas elecciones que van a ser legislativas. También porque los progresismos se corren a la derecha. También, pero digo, ¿qué incentivo cuando tus próximas elecciones van a ser legislativas? Jorge Alemán habla de un cambio antropológico desde la llegada de las redes, desde el crecimiento de las redes. Es decir, que los políticos hablan con un actor social que se ha modificado absolutamente. Y claramente una de las cosas que trae son los extremos. Y la verdad, los extremos de derecha, ¿no? Lo que trae son los extremos de derecha. Hay una parte de la población que se ha puesto en un extremo, incluso en muchos casos, qué sé yo, negando, ¿no? Las vacunas, los virus, qué sé yo, extrambóticos, ¿no? Pero terminan corriendo la discusión del resto del espectro político y normalizando. Entonces, de repente, ¿no? Porque estamos hablando de venta de órganos, algo que hace 3 años nos hubiese parecido que no iba a ser centro de debate de una... Es excelente el punto porque lo que uno espera, decir, bueno, vamos a una cosa civilizada, peronistas y radicales, post dictadura, ¿no? Radicales antes, quizá ya no sea posible, está planteando Laura. Quizá lo único que haya que resistir. Yo no veo en estas sociedades actuales incentivos para especialmente pasa con la derecha, no la veo tanto con la centroizquierda, pero para la derecha yo no veo incentivos a la hora de construir desde la oposición para moderarse y para hacer y para acompañar cuando tienen que acompañar. Bueno, eso es lo que estimula a Macri para disputar el liderazgo de la oposición ahora. Y por otro lado, esas derechas definen sus internas hacia el más radicalizado. Pasa en Estados Unidos con Trump y pasó en la Argentina con Bullrich. Bullrich le gana a Larreta, Milei le gana a Bullrich. Eventualmente no alcanza para ganar la general, que es lo que pasa con Vox y con el PP. Termina ganando el PP porque al Vox no le dan nada. Voy a hacer un solo Pero son matiz. procesos históricos. Solo voy a hacer un matiz a eso. Tanto Trump como Bolsonaro perdieron sacando más votos que los que habían sacado cuando ganaron. En el caso de Bolsonaro, en realidad no en términos nominales, pero sí, digamos, creciendo y todo eso. Macri es un yunque. Macri, a diferencia de Trump y de Bolsonaro, es un yunque. Y es un yunque que no se sabe correr. Entonces, mientras esté Macri como centro gravitatorio de la oposición, para mí ahí hay una excepcionalidad, si querés, argentina. Yo te digo, yo creo que hay dos cosas. Yo estoy cada vez más convencida que tanto Trump como Bolsonaro, sin pandemia, hubiesen ganado la reelección. Y yo creo que la excepcionalidad argentina es el peronismo. Esa es la excepcionalidad. Yo no sé si la excepcionalidad es Macri. Es el peronismo. Macri, que además de su característica y su imagen negativa, quiere estar. Sí, Cristina se corre. Cristina se corre y dice, bueno, si a este muchacho le va bien así,
¿para qué voy a cambiar? Ayer decían, no, porque hizo un video a propósito para joder. No, era otra cosa. Era mover un poquito a la militancia que no se relaje porque está en peligro la elección. No meterse en el lugar, muy humilde, muy un videíto, nada más. Claramente, Cristina, con otra experiencia política, se corre y lo deja a Massa solo, y Macri no lo hace. Bueno, pero Macri considera que está en riesgo su libertad individual también, ¿eh? Sí. Eso es un estímulo importante para... Bueno, en ese caso, Cristina, si actuara siempre de acuerdo a los peligros. Bueno, Cristina reconoció que actuó en función de esa presión en el 2019. No sé si dijo exactamente eso. No, dijo en cuanto a su condición de madre. Dijo que no le iba a permitir gobernar. No, me parece que eso es indivisible de la condición humana de las personas que se dedican a la política. Yo no digo que no exista eso, ¿eh? Lo que digo es que en lo de Macri... que las decisiones que tomó Cristina no estuvieron asociadas al riesgo en parte, pero de que perder ponía en riesgo su libertad individual. En parte, pero no a mí me parece principal. Que muy fuerte, y ella misma reconoció que, sobre todo, no la suya, sino la de su hija, la situación de su hija fue muy importante. Sinceramente, yo desde que se fue estoy convencido y he hablado con ella de que no iba a ser más presidenta. No, pero no hablo de su candidatura, sino ahora, de su lo que más le convenía era ser ella presidente, no confiar en Alberto, que hacía 5 meses que se habían vuelto a reencontrar y 10 años antes... No, pero la evolución política es que no le daba electoralmente el número para ser... Sí, yo lo dudo eso. Bueno, pero esa ella dijo me daba para ganar y no para gobernar. Bueno, Máximo cuando habló de esa discusión que tuvieron respecto a la candidatura de Alberto Fernández refirió a que... Máximo quería que fuera ella. Exactamente, y que el entorno, entre los que estaba Alberto Fernández, por eso siempre se mencionó la situación de que la propio Alberto Fernández entornando para sí mismo, digamos, claro. Le hizo ver con encuestas y focus y demás que no tenía un número avasallante. Ahora, más allá de eso, digo, Macri tiene miedo al monstruo que creó. Tiene miedo a todos esos jueces que él sabe que son manejables. Y ese es el problema, ¿no? Cuando vos compras las cosas, otros te las pueden comprar más caras. Claro. Por eso hay que tener presentes. Se van superando, en serio. Lo de Babi es... Falta Canosa. Igual, no, ¿cómo Canosa? Ya dijo que va a fiscalizar. Va a fiscalizar la libertad avanza. Volvió con Milei. No, ya te pasaste el fin de semana. Te perdí media hora. La Nata también salió a decir que sigue pensando que Cristina debería estar presa, porque la semana pasada había dicho... Que no va a votar por Massa, que sea la entrevista. Es como una especie de juez, la Nata, ¿no? Que dice quién tiene que estar preso, quién no. Ahora, viste que es un nostálgico, porque lo recibió a Macri todo vestido amarillo. ¿Te acordás? ¿Lo viste? Alguien los ordenó. Sí, claro. Yo quiero... Tuvieron un par de días libres y después volvieron al corral, Babi, Canosa. ¿Ustedes vieron el tuit? Yo me quedé pensando en el tuit de Carlos Rodríguez. Él sale a hacer un hilo de tuit el fin de semana, referente al equipo económico de Milei, que como todo el equipo de Milei está desaparecido, ¿no? No vemos a Marra, no vemos a Leila, no vemos a nadie últimamente, que le dice, hay mucha gente que cree que Milei no tiene equipo económico, necesitamos que el candidato lo salga a anunciar ya para que dé tranquilidad. Y le contestan cosas y él se queja y en un momento dice, los trapitos se lavan en casa, le dice un tuitero. Y él dice, no, querido, ya no hay casa. Mira. Nos piden que... Y eso en el medio de un silencio de todos los que fueron No, están pasando cosas que se perdés algo en las redes. Che, bueno, son las 11 de la mañana, es 1 hora y media que estamos hablando, tenemos muchas notas. Voy a hablar un rato de Raúl Alfonsín, porque me parece que va a jugar mucho en esta campaña, porque Massa se está apoyando sobre Raúl Alfonsín para tener el voto radical, y Milei está en contra de Raúl Alfonsín. Es una figura histórica con la que yo conviví, ¿no? Yo lo he contado acá. Para mí lo más importante en ese momento eran los derechos humanos. Luder dijo que iba a amnistiar, en realidad que iba a respetar la autoamnistía que habían decretado los militares. Alfonsín dijo que los iba a juzgar, y de hecho dijo que iba a juzgar a los que después dijo que mantenía. Él dijo, yo voy a juzgar, en la campaña decía, yo voy a juzgar a los comandantes, a los jefes de zona y de subzona. Y yo trabajé con Moró entonces en esa campaña para Alfonsín y viví todo ese proceso. 1985 no le hace para nada, no lo ayuda para nada. ¿No? Está bueno que se haya hecho porque muchos jóvenes conocieron una parte, pero no le hace justicia a Alfonsín. Entonces me parece interesante que hablemos un rato de quién es Alfonsín, quién fue Alfonsín y
¿Y cómo juega en esta elección? Porque puede definir la elección, la figura de Alfonsín, y me parece que poca gente sabe exactamente quién fue. ¿Viste esa cosa de buenazo? Así, Alberto es Alfonsín. No, Alberto no es Alfonsín. Tengo una anécdota muy buena de un día, Alfonsín le dice a Alberto, van en un auto en Italia, y dice, ¿usted qué piensa? Dice, ¿yo tengo que involucrarme ahora en la campaña de Alfonsín ya casi retirado o no? Y Alberto dice, bueno, a mí me parece que no, porque usted esto, porque usted lo otro. Y Alfonsín se queda un rato que yo y dice, ¿usted qué mierda me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer? Y él le había preguntado. O sea, era un tipo de un carácter muy fuerte. Pero bueno, ya vamos con eso. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Chau, chau, chau. Un país unido por la radio.